sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Me gozo de que en medio de las dificultades aún podemos reunirnos, congregarnos en su nombre, adorarle a Él, glorificarlo y también predicar su palabra, predicar su evangelio. Para mí es un enorme privilegio hacerlo, así como cada domingo el Señor por su gracia me lo permite. Y esta mañana, para entrar en el tema ya de la palabra, quisiera abordar un tema que periódicamente explicamos acá en la iglesia, exponemos de acuerdo a lo que dice la palabra y nos bendice la vida de cada uno de nosotros. Este tema tiene que ver con los bienes, el dinero y las finanzas. Y aunque no es un tema que toquemos recurrentemente, es un tema que periódicamente nosotros deberíamos abordar. Motivado a que la semana pasada, en el momento en que explicaba acerca de las finanzas de la iglesia, comenté rápidamente acerca de la palabra diezmo. Muchas personas a lo largo de la semana se me acercaron: pastor, ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Cómo fue? Explíqueme, que yo necesito entender esto. Y entonces vi oportuno hoy aprovechar que estamos todos reunidos y explicarlo a toda la iglesia, porque es un tema que debería entenderlo toda la iglesia, pero desde un punto de vista bibliocéntrico, no desde la tradición, no de lo que hacían en la otra iglesia o en otro lugar en el que yo vi, sino qué exactamente dice la Biblia y qué pide, qué exige Dios acerca de nosotros con respecto a este punto. Esto es algo netamente espiritual y la Biblia habla más, ¿sabía usted esto? Habla más de finanzas y posesiones que del amor. Habla más de finanzas y de posesiones que del perdón. Imagínese usted. Entonces, si es un tema importante para el Señor, pues debe ser un tema también importante para la iglesia. Aunque nosotros no hagamos un énfasis y no estemos hablando de esto cada domingo, pues es necesario para cada creyente, así como guarda su corazón del pecado, como adora al Señor, así como honra su matrimonio. De la misma manera, cada uno de nosotros debe buscar en la palabra de qué manera yo puedo honrar al Señor con mis bienes y con mis posesiones. Acerca del diezmo, es un tema que ha provocado debates, ha creado pues diferentes corrientes y diferentes posturas. Pero generalmente cuando converso acerca de esto con alguien, la realidad es que los puntos de vista se alejan de la Biblia porque cada uno habla desde su posición y dice lo que le parece. A mí me parece, o yo pienso, o debería ser de esta manera. Y cuando yo pongo mi punto de vista o mi opinión, pues eso es como un cero a la izquierda delante de la palabra. No tiene mi opinión, no tiene, ¿verdad?, una relevancia si la palabra ya es explícita en algo. Yo puedo tener un sentido común impresionante y ser muy empático y tener muy buenas opiniones y muy buenas ideas, pero si la palabra es explícita en algo, ella va a tener la preeminencia siempre. Por lo tanto, es la palabra la que debe, ¿verdad?, tener la prioridad al momento, no solamente de este asunto, de cualquier doctrina, cualquier enseñanza. La palabra es la que tiene la preeminencia. En ocasiones he conversado con personas acerca de este tema y como les dije hace un momento, nosotros periódicamente enseñamos esto, a veces en los grupos de crecimiento lo hacemos, pero como en la iglesia casi siempre se van añadiendo personas que no han escuchado este tipo de enseñanzas o por lo menos desde el punto de vista bíblico, pues quedan siempre con algún tipo de duda. Y es por eso que nosotros nos vemos en la necesidad de volver a reforzar esto. Pero repito, esto no es algo humano, humanista, carnal, todo lo contrario. Es 100% espiritual, porque la Biblia así lo enseña. Cuando hablo con personas, casi siempre se refieren o me hacen la pregunta: pastor, ¿y por qué en la iglesia no pedimos el diezmo? Esa es la pregunta que me hacen. En ocasiones cuando he tenido la oportunidad de sentarme y
y tener sobre todo el tiempo para poder explicar y desglosar cada punto de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo le pregunto a la persona, bueno, ¿a cuál de los diezmos que habla la Biblia te refieres? Porque la Biblia no habla acerca de un solo diezmo. Y si nos vamos a la ley, en donde se enumeran una serie de diezmos, la ley habla acerca de 3 diezmos. ¿Sabía usted de esto? La Biblia no habla acerca de un solo diezmo, habla acerca de 3 diezmos, cada diezmo con un propósito diferente, con unas reglas diferentes, con una aplicación diferente. Y yo quiero explicar esto en esta mañana porque si estamos hablando del asunto de fondo de las finanzas y acerca también del diezmo, necesitamos irnos a la fuente. Yo no puedo hacer o guiarme por lo que hacían mis padres o por lo que hacía alguna iglesia en específico o algún pastor enseñó alguna vez. Yo tengo que irme ¿a dónde? A la palabra. A la palabra. Si aquí en Venezuela sale una ley que dice que cada uno debe empezar a pagar un impuesto, yo no puedo empezar a pagar el impuesto a lo loco porque los demás lo están pagando. Yo necesito ¿qué? Irme a la ley y ver qué es lo que dice. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos acá han estudiado derecho, contabilidad, administración? Mi esposa me ha enseñado, ella es contadora, que cada vez que se emite un decreto, que viene un nuevo artículo, un nuevo impuesto, lo primero que hay que hacer es ver si nosotros somos objeto de ese impuesto. Porque no tiene sentido que yo vaya a pagar algo y que cuando yo esté en el CENIAT me digan, no, señor, pero esto solamente es para los arquitectos, usted no es arquitecto. ¿Sí lo ve? Entonces, hay una naturaleza en sí del diezmo dentro de Israel. En el antiguo Israel, el sistema de diezmos era fundamental para el funcionamiento del gobierno teocrático establecido por Dios. Hace unas semanas predicábamos acerca de cómo el pueblo de Israel le pidió al profeta Samuel un reino como tenía, un rey como tenían todas las demás naciones. Pero el propósito de Dios inicial era que Israel tuviera un gobierno teocrático, es decir, Dios gobernaba por encima de cualquier autoridad humana. Él era la última instancia. Entonces, ese gobierno teocrático, bajo la ley que había sido entregada a Moisés, establecía un mecanismo para poder funcionar como nación. Escúcheme bien, el Señor a través de la ley que le dio a Moisés fue como la constitución que le dio al pueblo de cómo iban a estar ellos establecidos como nación. Y dentro de esa ley especificó muchas cosas, entre ellas la economía, y estableció una especie de impuesto teocrático para que funcionara todo el demás sistema que Israel como nación iba a establecer. Para esto, el Señor menciona en la ley 3 tipos de diezmos. El primer diezmo está en Levítico 27:30 y se conoce como el diezmo de los levitas. Este diezmo se dedicaba a mantener a los levitas, quienes eran los responsables de todo el servicio religioso, todo el trabajo dentro del templo, todo lo que tenía que ver con sacrificios, con adoración, Todo esto era, todas estas personas eran mantenidas y amparadas bajo el concepto de esta primera ley del diezmo. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es decir, del 10% de lo que produjera la tierra, ya sea en ganado, en simiente de ganado, ya sea en semillas, ya sea en frutos, el 10% iba a ser apartado anualmente y esto iba a servir para la manutención no solamente de los levitas, sino de su familia, de sus esposas, de sus hijos, de su generación, porque ellos iban a estar dedicados eternamente al servicio al Señor. Recordemos por un momento, en el tiempo de la repartición de las tierras, por allá
luego de que Josué entra a la tierra prometida, el Señor distribuye la tierra en 12 tribus. Pero la tribu que pertenecía a José se dividió en 2 tribus, que eran los 2 hijos de José, y hizo que José, en vez de contar con una sola tierra, contara con 2. Esto hacía que fuesen 13 tribus en total, pero habían solamente 12 tierras. Por lo tanto, una de las tribus iba a quedar sin tierra y esa fue la tribu de los levitas. Y cualquiera piensa, oye, embromaron a los levitas, los dejaron sin tierra, pero no, al todo lo contrario, porque el Señor había establecido que la tierra, la heredad que le pertenecía a los levitas, era Él mismo. Yo soy su heredad. Así que era un gran privilegio, una bendición pertenecer a esta tribu, porque todos los demás tenían tierra, que al final esas tierras iban a ser o vendidas o compradas o iban a pasar de dueño, menos los levitas, porque a ellos les pertenecía nada más y nada menos que su heredad era el Señor. Al hacer esto así, estos levitas no tenían un lugar donde cosechar. Ellos no podían ni siquiera ponerse a criar gallinas en algún lugar. No tenían no tenían un terreno. La heredad de ella era el servicio a Dios y toda la dedicación entera de sus vidas a Dios. Por lo tanto, Dios había establecido a través de esta ley que todas las demás tribus iban a reunir de lo que produjera sus tierras en cuanto a ganado o en cuanto a semillas, a frutos. Iban a reunir el 10%. ¿Y qué iban a hacer con ese 10% una vez al año? Lo iban a reunir y se lo iban a llevar a estos levitas porque ellos no tenían parte, ellos no tenían heredad, ellos no tenían tierra. Y de esa manera se iba a quedar satisfecha la necesidad de esta tribu que estaba dedicada 100% a el servicio a Dios. Entienda esto en un primer lugar. Este primer diezmo era un 10% anual de todo lo que la tierra produjera. Si yo era agricultor o si yo era ganadero, yo debía apartar el 10% y una vez al año írselo a llevar a los levitas, es decir, a los sacerdotes. Luego venía otro diezmo que se llamaba el diezmo de las festividades. Este diezmo debía realizarse en las festividades nacionales de Israel, asegurando de que el pueblo celebrara con reverencia a Dios. Y esto se menciona en Deuteronomio 12:11. Dice, y al lugar al que Jehová vuestro Dios escoja para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de votos que hubieses prometido a Jehová. Así que el primer diezmo era ¿para quién? Para los levitas. Y el segundo diezmo era para la celebración de todas las festividades. Si usted estudia, había muchas festividades. El Hanukkah, había los tabernáculos, celebraban la Pascua, celebraban 50 días después de la Pascua. Había muchas festividades. ¿De dónde salía para celebrar tanto? Imagínense, era una celebración donde anualmente venían todas las personas de Israel al templo a celebrar. ¿Cómo alimentaban a tanta gente? ¿Iban a sacar los levitas de los que a ellos les daban para esto? No, Dios había establecido que igualmente se recogiera un segundo diezmo. De esta manera, nadie, ¿verdad?, quedaría allí adolorido después de todas estas celebraciones, sino que de la generosidad de todo el pueblo se establecería que de allí sería sustentada todas estas celebraciones. ¿Y a dónde deberían llegarlo? Bueno, al lugar que Jehová vuestro Dios escoja. ¿Por qué dice así? Porque en Deuteronomio todavía no había sido establecida Jerusalén como el lugar de adoración. Recuerden que esto lo hizo ya cuando David viene a reinar y David establece que se compromete con Dios que él le hará casa, pero termina siendo Salomón su hijo el que hace el templo. Entonces por eso allí dice el lugar que Jehová vuestro Dios escoja. Era ese templo que aún no estaba hecho, no estaba construido. Pero si nos ponemos a sacar cuentas, entonces no se está hablando de un 10%. El pueblo de Israel por acá, hasta el momento, debía diezmar un 20%. 10 para los levitas y 10
para las fiestas. Era el diezmo de los levitas y el diezmo de las festividades. Pero había un tercer diezmo. Y este diezmo se llamaba el diezmo de los pobres o de los menesterosos. Y el Señor a través de esto había establecido que se recolectara cada 3 años y se destinaba a ayudar a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, al menesteroso, al que no podía trabajar. A ellos se debía mantener con este tercer diezmo. Dice Deuteronomio 14, 28 y 29, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. De este modo, el diezmo en la teocracia israelita funcionaba como un sistema de impuestos que sostenía el bienestar social de Israel dependía del establecimiento de estos 3 diezmos. Ahora, este tercer diezmo tenía una cualidad especial, es que se recogía cada 3 años. No era anual como los otros dos, sino que se recogía cada 3 años. Por lo tanto, cada año el 3.3% se iba a recoger. Y al final, cada persona dentro de Israel que tenía terrenos, que tenía propiedades y que podía producir tanto ganado como semilla, terminaba diezmando o terminaba aportando un 23.3%. Esto, de hecho, se parece mucho a los sistemas que tienen hoy países del primer mundo. Anoche hablábamos con un amigo que está en los Estados Unidos y entre otras cosas nos decía, oye, aquí el 20% de nuestros ingresos va fijo en impuestos. Es que es cercano a este 20%. De hecho, usted recuerda cuando José le dijo al faraón acerca de la interpretación del sueño que vendrían años de escasez, que vendrían años de abundancia, pero luego años de escasez. Y él es colocado como principal en Egipto. ¿Qué dice la Biblia que hizo? Dijo que de todo el pueblo se recogiera una quinta parte. Una quinta parte precisamente es un 20%. Y de esta manera pudo sobrevivir el pueblo de Egipto a esos años de hambruna. Así que esto es un estándar, pero es un estándar nacional, social, para mantener a la teocracia que Dios ha instaurado. Este diezmo es lo más parecido a un impuesto, así como usted paga impuestos, ¿verdad? ¿Usted paga impuestos? ¿Sí? Cuando usted fue a comprarse esa camisa que hoy trae puesta, usted no le dijo al vendedor, no me cobres el IVA, yo voy a pagártelo sin IVA. No, ¿verdad? Porque un impuesto, la misma palabra lo dice, está allí impuesto. Usted tiene que pagarlo o simplemente usted no puede adquirir ese producto. Pues de la misma manera era el diezmo en el antiguo pacto, era impuesto. Nadie podía decir, yo este año voy a diezmar el 5%. En el antiguo pacto no existía esa posibilidad porque estaba impuesto por Dios. Pero yo quiero dejar algo en claro. La naturaleza de todos estos diezmos era precisamente una obligación. No era voluntario. No era si tú querías o no. Era simplemente pagarle a Dios la parte que a Él le correspondía. Es como que si yo te hiciera un préstamo a ti, yo te diera, no sé, $100 y te digo, semanalmente me vas a dar $10. De lo que tú hagas, semanalmente me vas a dar $10. Cuando tú me estás pagando ese préstamo, ¿me estás dando voluntariamente algo a mí? Pues no, porque ese dinero ¿a quién le pertenece? A mí. Si no me lo das, ¿qué estás haciendo? Estás faltando a tu trato y por lo tanto me estás robando. A eso se refería Dios en el libro de Malaquías cuando le dijo al pueblo que estaba robando a Dios porque estos no traían sus diezmos al alfolí. Los levitas estaban pasando trabajo allí en el libro de Malaquías. Los levitas estaban hambrientos y estaban mendigando porque el pueblo, cada uno se había hecho su propia casa, su propio granero, sus casas con techos bien bonitos, pero se habían olvidado de la manutención obligatoria que había para los levitas. Entonces, en ese caso, Dios le dijo, maldito soy con maldición, nación toda, porque me habéis robado.
¿Y en qué me habéis robado? Le preguntaba el pueblo. Pues que no trajeron los diezmos. Estaban faltando allí a una obligación que ellos tenían. Estos 3 diezmos que sumados daban ese 23.3%, tenían una aplicación, y esto es necesario también que nosotros lo entendamos. ¿Quiénes estaban obligados a dar este diezmo? Porque eso nos dará una luz muy importante para nosotros quienes ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Quiénes estaban obligados? Hay un pasaje que explica cómo y de qué cosa se debía diezmar. No era cualquier cosa. El Señor había establecido y él exigía una obediencia perfecta al momento de diezmar. Por ejemplo, si había alguien por allí, gracioso, criando cerdos o cochinos, que esto era completamente prohibido en el antiguo pacto, a nadie se le iba a ocurrir llevar el 10% de lo que sus cerdos le produjeran, porque esto era un animal que era una abominación en ese contexto. Así que no era cualquier cosa lo que tú ibas, ni lo que se te ocurriera lo que tú ibas a diezmar. Acá en el mismo libro de Deuteronomio, vamos a leerlo, dice qué es lo que se debería diezmar. Deuteronomio capítulo 14. Dice así, 14:22. Indefectiblemente, ¿saben lo que significa indefectible? Que no puede fallar. No puedes decir, este mes no. Este mes no pago Netflix. O voy a llamar del alquiler para decirle que este mes no puedo, que el mes que viene le pago los 2 meses. No, indefectiblemente es que no puede fallar. Indefectiblemente diezmarás. ¿Qué vas a diezmar? Dice, todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Se supone que a cada uno le habían dado un campo. Cada año lo que eso rindiera, tú ibas a sacar el 10%. Y dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Incluso acá hay una condición, hay una gracia. Dice, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él tu nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar en que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y se alegrará tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Dice, al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Había aquí el Señor les había dado una tierra, y esta tierra estaba produciendo. Recuerden lo que dijeron Caleb y Josué cuando vieron la tierra prometida. ¿Qué dijeron? Esa tierra fluye leche y miel. Era una tierra muy fructífera. Se parece a Venezuela, hermano. Nosotros acá estamos bendecidos con una tierra espectacularmente fértil. Aquí puede venir un verano como el que ahora comienza, pero luego caen 3 lluviecitas y empieza a subir, empieza a crecer. Lo que usted lance, allí eso crece. Y casi que solo. Es una tierra bendita, a diferencia de otras naciones. Vea cómo están volviéndose locos en otras partes del mundo porque las tierras, mira, las abonan, las riegan, bombardean las nubes. Ya no hayan que hacer y las tierras cada día están más infértiles. Acá en Venezuela, gracias al Señor, somos bendecidos. Pero esa tierra que el Señor les había dado, ese fluir de leche y miel, es que era una tierra muy fructífera para que ellos la aprovecharan. De esa misma tierra, él le había dicho que indefectiblemente diezmarán. ¿Qué cosas? El producto del grano que rindiera tu campo. Todo lo que sembraras allí,
y que la tierra te devolviera y vas a sacar el 10% igualmente del ganado, de las vacas, de las ovejas, de los chivitos, de todo lo que allí te diere, el 10% era del Señor. El Señor dijo, yo te doy la tierra, el 10% me lo traes. Ahora, ¿estaban haciendo algo loable los israelitas o algo digno de admirar con irle a llevar el 10%? No, porque eso era el acuerdo que el Señor les había dado por Él darles la tierra. Era simplemente la parte que ellos debían cumplir. No había acá nada que admirar de ellos porque simplemente lo que ellos, ellos eran los que estaban ganando. Ellos se iban a quedar con un 90% que antes no tenían y nada más le iban a dar el 10% de eso al Señor. Bueno, vemos que es en realidad el 23% si sumamos la aplicación de cada uno de esos 10. Pero aún así, ellos seguían ganando y fueron muchos de ellos, fructificaron, muchos de ellos prosperaron, a tal punto que cuando llegamos allí al libro de Malaquías, cada uno tenía tremenda casota, tremendas haciendas y se habían olvidado del Señor. Pero a lo que voy, hermanos, es que acá falta una cantidad importante de personas que se dedicaban a otras cosas y la pregunta es, ¿estas personas qué iban a diezmar? Por ejemplo, habían artesanos, habían constructores, habían comerciantes, habían carpinteros, habían pescadores. ¿Qué diezmaban ellos si no tenían tierra, si no tenían granos, si no tenían ganado? Pues la respuesta es sencilla. En ellos no aplicaba este mandamiento. Era solamente para las personas que tuvieran una tierra y esta tierra estuviera produciendo. Y esto es así hasta el día de hoy. Usted habla con un judío practicante, sobre todo un judío ortodoxo que trata de aplicar al pie de la letra toda la ley. Y si no es ganadero, ni es agricultor, él no está obligado dentro de estos 3 diezmos que he mencionado. Pues este diezmo es bien específico. De hecho, era tan específico que si la tierra que tú poseías estaba en la frontera de Israel y daba con la frontera de otra nación y aún allí te crecían cosas, era una abominación que tú agarraras lo que allí también te creciera y lo unieras en ese diezmo, pues el Señor te estaba pidiendo era lo que estaba en la tierra que Él les había entregado. Dios no estaba interesado en ir más allá, Dios había establecido un mecanismo a través de todo esto. Surge la pregunta, ¿el Señor Jesús diezmaba? ¿Cuál era la profesión de Él? Era carpintero. Pues Él no estaba obligado dentro de lo que la ley mosaica exigía. Los discípulos diezmaban. Eran pescadores. Imagínate, si hoy día cuesta traer de Choroní un pescado que llegue fresco acá, y que estamos cerca, en ese entonces, ¿cuánto les costaría a ellos ir desde el mar de Galilea, por ejemplo, y que el pescado llegara bien hasta el templo? Era imposible. Pero no solamente por la imposibilidad, sino porque a ellos no les vinculaba esta ley del diezmo. La ley era bien específica, el Señor no quería que ellos hicieran ni más ni menos, sino exactamente lo que estaba allí. Fíjense que acá no habla acerca de las hierbas, habla de semilla, habla de frutos. Y recuerda usted cuando el Señor Jesús habló del pecador y del publicano que estaban a la puerta del templo y que el pecador decía, sé propicio a mí, Señor, porque soy pecador. Mientras que el fariseo decía y se jactaba de su justicia delante del Señor, gracias que yo no soy como este pecador. Dice que ayuno 2 veces a la semana, cuando la ley nada más le exigía que ayunara una vez. Él quería ir más allá y decía, diezmo de la menta y de la ruda, que son 2 hierbas de las cuales no debía diezmar. ¿Por qué? Porque la ley decía que era de granos y de frutos y de semillas. No hablaba acerca de las... ¿Qué estaba haciendo él? Estaba tratando de ponerle más. Quiero ser más justo todavía de lo que la ley dice. Y esa es la actitud que tenían muchas personas fariseas por los cuales el Señor Jesús les recriminó duramente.
Decía, ay de ustedes fariseos que diezman de la ruda y de la menta. Y de esa manera el Señor les recriminaba. Hermanos, el diezmo era la ley del diezmo, era la forma como el Señor había instituido que debía ser financiada la nación de Israel. Y todo esto en un contexto, en un pacto que Él hizo con quién, con Moisés en el monte Sinaí cuando le entregó unas tablas. Entregó las tablas de la ley y toda esa ley aplicaba a quién, al pueblo de Israel. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo que el pueblo de Israel fuera pueblo. De hecho, hoy día los judíos no diezman de esa forma porque ellos no tienen templo. Recuerden que el templo fue destruido en el año 70. ¿Y a dónde ellos iban a llevar ahora si no hay templo? Por eso allí la ley dice que los lleves al lugar donde Jehová tu Dios decidiere poner allí su nombre. Pero ahora no hay templo, por lo tanto, ellos hoy día no se rigen por este sistema, sino que ellos tienen otra forma. Pero aún para ellos les parece descabellado que nosotros como cristianos estemos vinculados a una ley que no nos atañe. Ahora, cuando hablamos de ley tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a un pacto diferente. Este pacto del que estamos hablando fue mediado por Moisés en el monte Sinaí, pero el pacto al que nosotros pertenecemos es mediado por el mismo Señor Jesucristo. Él es el mediador de este nuevo pacto. No solamente eso, dice que este pacto es mejor, y este pacto es mejor no porque sea de gracia y el otro era de obra, no es solamente porque en este pacto no estemos vinculados a la ley. Este pacto es mejor porque tiene un mejor mediador, un mediador que puede compadecerse de nosotros porque Él vivió lo que nosotros hemos vivido y fue tentado en todo, aunque sin pecado. En este nuevo pacto no quiere decir que todas las cosas del antiguo pacto simplemente están abrogadas, sino que para nosotros tienen efecto solamente a través de la persona de Jesucristo. Yo estoy vinculado al viejo pacto solamente a través de Jesucristo. Y en el viejo pacto yo no encuentro ordenanzas estrictas, pero encuentro principios que se deben cumplir. Por ejemplo, en el antiguo pacto se decía, en la ley de Moisés, el tercer mandamiento decía que yo debía guardar el día sábado. Desde el día viernes de las 6 de la tarde, cuando caía el sol, yo no debía ni hilar, ni cocinar, ni cosechar. Bueno, una serie de cosas que yo no podía hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta el atardecer nuevamente del día sábado. Por casi 24 horas, había muchas cosas que yo no podía hacer. Ahora, en el nuevo pacto, yo no estoy vinculado estrictamente a esa ley, pero hay un principio detrás de esa ley. ¿Cuál es el principio? Que yo debo dedicarme al Señor. Yo debo dedicarle mi tiempo al Señor y yo debo darle la prioridad al Señor. Por lo tanto, yo no estoy vinculado a la ley, pero estoy vinculado al principio que está detrás de la ley. ¿Sí lo ve? Hay un principio. Igualmente, detrás de todas estas enseñanzas acerca del diezmo, todas estas leyes, todos estos preceptos, todas estas ordenanzas, hay detrás de ellas un principio. De estos 3 diezmos vemos, hay un principio. En primer lugar, yo debo participar en la manutención de la obra del Señor. Hay un principio, no es ley, pero hay un principio. Hay otro principio, yo debo dar con generosidad para todo aquel que tenga una necesidad, para el enfermo, para el pobre, para el menesteroso. Yo debo dar con generosidad. Ese es el principio. ¿Estoy vinculado a la ley? No, pero hay un principio que rige. Por eso en teología se llaman principios rectores. No estoy vinculado estrictamente a la ley, pero hay un principio espiritual detrás de todo esto. Y en el nuevo pacto no se habla ya de diezmo, aunque se hacen referencias, por ejemplo, en el libro de los Hebreos acerca del diezmo que se daba a los sacerdotes. Sin embargo, en el nuevo pacto no existe sacerdote como tal. No existe un hombre que va a ser mediador
entre el pueblo y Dios, pues dice que ahora pertenecemos a un reino de reyes y sacerdotes. Es decir, que tú y yo somos reyes y sacerdotes en el reino, en el nuevo pacto. Ya no está esa figura de que estaba el pueblo hacia un lado y un hombre era el que ofrecía el sacrificio. El Señor Jesús con su muerte rasgó el velo y ahora todos tenemos acceso, como dice el libro de los Hebreos. Todos tenemos acceso a ese tribunal de la gracia. Todos tenemos acceso ahora al Padre y cada uno puede conectarse cara a cara con Él. Por lo tanto, no hay necesidad de un sacerdote físico. Este mediador es el mismo Dios. Él es el que se ha acercado al hombre. Y muchas veces colocar todos estos aspectos legales invalidan la gracia, invalidan la obra de Jesús en la cruz. Porque si yo digo que todavía estoy vinculado al diezmo, es como decir que todavía estoy vinculado a la ley. Y el Señor, dice el libro de Gálatas, que se hizo maldición para librarnos de la maldición de la ley. Ya yo estoy libre de esa ley. Entonces no puedo tener yo una conciencia cautiva hacia las cosas de la ley, porque ya no me relaciono con la ley de la misma manera. El Señor Jesús ya ya pagó completamente la deuda. De hecho, hay personas que he conocido y que tienen, hermanos, una mentalidad cautiva hacia este punto en específico. Y he podido ver cómo experimentan la libertad al conocer la verdad. Por eso el Señor decía, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Mire, una vez conocí unos esposos y hablábamos con la esposa, era ya una señora, y decía que, bueno, ellos tenían varios años difíciles en sus finanzas, endeudados, con situaciones enfermos. Y hablando me decía, pastor, yo sé por qué me está pasando todo esto, pastor. Y con pena le digo, y se le salieron las lágrimas, yo no diezmo, empecé a dejar de diezmar en tal fecha. Y yo empecé a apuntar y ya le debo yo no sé cuántos meses, años de diezmo al Señor. Y por eso sé que hay una maldición sobre mi vida, porque dicen Malaquías que hay una maldición y yo allí la frené. Y tuve que irme con ella a las Escrituras. Y me fue el libro de Romanos y me fue el libro de Colosenses y le enseñé, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Eso no me puede condenar porque ya Él pagó mi deuda. O sea, con el diezmo yo no puedo pretender que el Señor paga una parte y yo voy a pagar otra, porque eso sería obras, y si es obras ya no sería gracia. Y yo a través de explicarle este principio, los dos se quedaban atónitos diciendo, wow, ¿cómo no pudimos verlo? Estaba allí escrito y ellos pudieron salir de esa situación. Ellos cargaban con una culpa, la culpa que te deja siempre el legalismo, de creer que por tus obras es que vas a ser acepto delante del Señor. Y pude enseñarles, no es una obligación. En el nuevo pacto no hay una obligación, hay un privilegio. Hay un gozo tremendo cuando yo de lo que el Señor me da, yo puedo honrarle con mis bienes. Hay una diferencia abismal. Estos hombres en el antiguo pacto no tenían opción. O diezmaban o diezmaban. El Señor era el dueño de la tierra, era el que les había dado todo. Y con esto también se rompe ese mito de que el 90% es mío y el 10% le pertenece al Señor. No. El 100% siempre le perteneció al Señor. Porque muchas personas se justifican en eso. No, yo ya le di mi 10% al Señor, ya puedo hacer con el 90% lo que yo quiera. Error, mi querido hermano. El Señor te pediría cuenta de todo, porque Él es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de todo lo que hay en ella. Así que no pienses por un momento que eso es tuyo. Igual le pertenece al Señor. Y en este contexto, en el antiguo pacto, todo, la tierra le pertenecía al Señor, los animales, los frutos, todo le pertenecía. Así que no había nada de voluntario en esto, era una obligación. Pero aún así, en el antiguo pacto hay indicios también de gracia. Muchas personas dieron voluntariamente y esto es otro principio que también nos rige a nosotros. Por ejemplo, Dios nunca le ordenó a Abel que trajera delante de él las primicias, lo mejor de su ganado.
Eso fue voluntario. Igualmente otros hombres, Abraham, Moisés, Noé, ellos voluntariamente ofrendaban delante del Señor. Y allí hay un principio, el principio que está en Proverbio, honra al Señor con tus bienes. Hemos visto, hay un principio aquí, de honrar al Señor con lo que Él nos ha dado. Ok, no tendré yo las métricas para saber exactamente qué porcentaje tengo que darle a Él, pero yo sé que hay un principio, entonces yo debo vincularme allí con ese principio. Lo que en el Antiguo Testamento era ley y era obligación, en el Nuevo Pacto es gracia y es gozo. ¿Sí lo entiende? Lo que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto era obligación y era ley, en el Nuevo Pacto es gozo, es alegría, es gracia. Y por lo tanto, si en el Antiguo Testamento era bueno, pues en el Nuevo Pacto es muchísimo mejor. Es mucho mejor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dice, según a los Corintios, capítulo 9, dice el versículo 6, capítulo 9, versículo 6, por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Y yo sé que esta frase ha sido trillada y hay en verdad personas que se han aprovechado de esto y que dejan muy bajo el nombre del Señor cuando manipulan a personas para dar y predicar ese famoso evangelio de la prosperidad, de que el Señor te va a hacer multimillonario si tú pactas, si tú traes primicias. Bueno, por aquí se ha abierto la brecha para cualquier cantidad de herejías, hermanos, que en verdad manchan el nombre de nuestro Señor, porque en nombre de Él es que hacen todas estas cosas y por eso el nombre de nosotros como cristianos es blasfemado delante de las demás personas, porque dicen que nosotros solamente nos dedicamos a vaciarle el bolsillo a las personas. No, hermanos, lo que dice el nuevo pacto es que cada uno debe dar. ¿Cómo debe dar? De acuerdo a como propuso en su corazón. Allí lo dice y lo acabo de leer. Cada uno debe dar como propuso en su corazón. En el nuevo pacto no hay un 10, no hay un 20, no hay un 23. Y pastor, pero ¿cuánto es eso? Porque me queda muy subjetivo el asunto. ¿Cuánto puedo dar? Yo recuerdo que el pastor Jairo siempre daba una respuesta muy sabia a esto. Hermano, dé hasta donde le alcance su fe. Si su fe le alcanza para un 5%, dé ese 5%. Propóngaselo en su corazón y dé. Si su fe le alcanza para 10, dé el 10. Si su fe le alcanza para 20, dé. Recuerde, no lo haga. No lo haga por obligación. No lo haga con tristeza. Hermano, si usted va a ofrendar al Señor, después no esté pensando, cónchale, estos $20 me hubiesen servido. Ay, me hubiese comprado una pizza, una hamburguesa, hubiese comprado. No. ¿Saben qué? Es mejor que no lo hubiese dado. Mejor que si usted va a estar con eso después, no dé nada, hermano, porque va a acarrear con usted peores consecuencias. Se va a endurecer su corazón y va a ser peor el asunto y nosotros no queremos eso. Quédese con su dinero. Es mejor. Ahora, si usted entiende el gozo y el privilegio que hay en honrar al Señor con lo que Él te ha dado, pues entonces puedes vincularte en total libertad. Ya no hay una ley que te obligue. Tú lo haces porque es un gozo para ti dar al Señor, dar a Él. Dice que el que siembra escasamente también escasamente segará. Y el que siembra generosamente también generosamente segará. No estoy diciendo acá que el Señor va a hacer una bolsa de inversión para que tú traigas, inviertas y Él te va a retornar unas ganancias, porque eso es lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad. Hermanos, pero el hecho de que ellos enseñen eso no invalida que esto está escrito en la Biblia y que el Señor honra su palabra. El que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Dice
que cada quien dé como propuso en su corazón. Hay una enseñanza, propon en tu corazón, propon en tu corazón. Hermanos, ¿para qué utilizamos por qué es necesario el dinero en la iglesia? Pues lo explicábamos la semana pasada, hermanos. Muchas veces la iglesia ha pecado al no ser generosa, no al no diezmar, ojo, porque hemos entendido que hay un principio, no es una ley, es un principio. Al no ser generosos, pues la distribución de los gastos se hace más pesada en otras familias, en algunas familias. Y yo no lo estoy pidiendo acá que cada quien dé miles y millones. Hermano, como propongas en tu corazón, pero hazlo con generosidad y haz de eso una práctica. De manera que el peso sea compartido dentro de toda la congregación, pues son muchos los gastos. Y nosotros, sobre todo por allá en los años del 2018, 2019, vimos cómo tuvimos que entregar la sede que teníamos y quedamos en el limbo y nos reuníamos por aquí y por allá, producto de no poder enfrentar todas las cuentas y todos los pagos que teníamos que hacer. Abrir una iglesia implica gastos, ¿sí? Hermano, el Señor pudiera hacer que apareciera en la cuenta de la iglesia $1.000.000 mañana. Él pudiera hacerlo sin ningún esfuerzo. Pero a Dios ha determinado, Él le ha placido que de la generosidad de lo que Él nos provee, de esa manera sea sostenida su iglesia. Acá lo dice. Hermano, y cada vez que lo hacemos, es una bendición. Yo lo hablaba también la semana pasada, cuando hablábamos acerca de que usted no se imagina qué personas han sido bendecidas por usted. Cada vez que usted ha dado para el reino, cómo eso se ha transformado en que el evangelio corra, se expanda, y es una bendición alcanzar a más personas. ¿Estará usted en maldición si no diezma? Pues efectivamente no, porque no estamos nosotros obligados a diezmar. Pero si usted no es generoso, su corazón se endurecerá. Usted tendrá un Dios. Ese Dios es el Dios dinero y su corazón girará en torno a eso. El problema es que el Dios dinero tiene unos pies de barro. Y el día que usted entienda que no todo es dinero en esta vida, hermano, ese día será de quebranto y de dolor para usted. ¿Cuántos multimillonarios, no conocemos la historia de ellos, que pusieron su confianza en las riquezas que tenían? Y les llegó una enfermedad y no les sirvió de nada, no pudieron comprar ni siquiera los mejores especialistas, no pudieron comprar su salud. Que hay un principio, hermano. Solamente el Dios verdadero es el que puede proveernos a nosotros seguridad, sanidad, provisión, todo lo que encontramos en Él y solamente en Él. ¿Recuerda usted el caso de Steve Jobs, el creador de Apple y de los iPhone? El hombre amasó una fortuna que era necesario, unas 100 vidas para poder gastarse todo el dinero que él hizo, que él generó. Con ideas tan brillantes, hizo millones y todavía sus empresas, las que él fundó, son multimillonarias y generan ganancias año tras año. Murió con un cáncer y él mismo reconoció que no le sirvió de nada haber acumulado tanto dinero. Hermano, tanto dinero que no cabe en nuestra mente esas cifras porque no manejamos esas cantidades. Y a veces nosotros estamos aferrados a un billetico allí, o a un sueldo que nos va a entrar, a un bonito que nos va a caer. Hermano, no se aferre al dinero. No se aferre al dinero porque allí no hay salvación. Ese Dios no podrá salvarle. Ese Dios podrá saciar su sed momentáneamente, pero usted volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que el Hijo del Hombre les da, ese no tendrá sed nunca. Solo Él puede saciarnos, hermano. No es que nosotros, al darle al Señor, nos estamos ganando su favor, nos estamos ganando algo. Simplemente respondemos a algo que Él inició. Cuando Él se despojó de toda la gloria inherente a Él por ser Dios y se entregó en esa cruz, hermanos, sin escatimar nada. Él no escatimó
no pichirrió nada, Él se entregó por completo y sus últimas palabras fueron: consumado es. Él pagó nuestra deuda. Ahora nosotros simplemente respondemos nuestra alabanza, nuestro servicio a Él, nuestro amor hacia nuestros hermanos. ¿Es pecado no diezmar? No, pero es pecado que si hay un hermano con necesidad entre ustedes, tú endurezcas tu corazón y digas: ay, yo no puedo ayudarlo. Ay, eso sí es un pecado. Se llama falta de generosidad. Y es de lo que Pablo está hablando allí en el libro de 2 de los Corintios. Es pecado, hermanos, ver que hay una necesidad en la iglesia y no proveer tú para cubrir esa necesidad. Claro que es un pecado. Se llama falta de generosidad. Y usted ve cómo terminan las personas que intentan engañar a Dios en ese sentido, porque se terminan engañando a ellos mismos. Pues quiero poner el ejemplo de Ananías y Zafira, porque tal vez se va a descontextualizar por completo. Pero vean ustedes que hay consecuencias graves al querer engañar a Dios. No podemos engañarnos. Podemos engañarnos a nosotros mismos y por un tiempo, pero a Él no podemos engañarlo. Cada vez que tengas la oportunidad de dar, hazlo con gozo, hazlo con alegría, sabiendo que estás depositando en el mejor banco, y hablo en un sentido figurado. Estás honrando al Señor y Él dice en su palabra que aquel que Él es fiel en lo poco, escúcheme, no se trata de cantidad, porque aquí muchas personas me han dicho: ay, pastor, a mí me da pena, porque es que yo cobro tan poquito que a mí me daría pena hacer eso. Hermano, no es cantidad, es una actitud del corazón. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Él le pondrá. Seamos nosotros administradores fieles, mayordomos fieles de lo que Él nos ha dado. Hay quienes dicen: no, yo no trabajo, es mi papá el que. Empieza a serle fiel al Señor en esto ahora. Empieza a confiar en Él y te darás cuenta. Hay incluso, hermano, personas que son, no sé si la palabra correcta es agarrados, pero creo que todos me entienden en ese sentido, que caen hasta en la trampa de estos falsos predicadores que le prometen cosas y se van engañados. Hermanos, llegan a una iglesia que predica la verdad y allí no son generosos. Pero llegan a un lugar en donde son estafados y ahí por el hambre de obtener riquezas fáciles sí los dan todo y después terminan estafados. Porque su mismo necio corazón, envanecido por la falsa promesa que les da las riquezas, termina haciéndoles tropezar. Hermanos, no seamos así, no endurezcamos nuestro corazón. Si alguno da, délo entendiendo que es para el Señor. Da como propones en tu corazón. Proponte algo en tu corazón, proponte algo que tú puedas cumplir y empieza a hacer ese ejercicio de fe. Dale al Señor. Y el Señor, como dice su palabra, honrará también tu vida. Ponte de pie. Dice la palabra, Romanos capítulo 12. En la mejor forma de ofrecer un culto al Señor es dándonos a nosotros mismos como una ofrenda viva, como un sacrificio vivo. Así que de nada vale si tú honras o diezmas el 50, el 90%, no importa. Si tienes todavía una vida en pecado, eso no va a servir de nada. No vas a comprar nada, no estás sobornando al Señor. Lo primero es entregarle una vida a Él como Él la pide, un sacrificio santo como habla su palabra. Así que ofrécele hoy tu vida. Si me pides un consejo, lo mejor que puedes hacer es ofrecerle tu vida entera al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida y tú me conoces y aquí está cada pensamiento, cada sentimiento, todo lo que soy, quiero entregártelo hoy a ti, porque sé, Señor, que estando en tus manos es el mejor lugar en el que yo pueda estar. Estando en tus manos, Señor, sé que tú estás obrando en mi vida, sé que estoy en las manos de ese alfarero.
Señor, obra hoy en mi corazón porque quiero entregarte todo lo que soy. No solamente quiero limitarme, Señor, a honrarte con bienes. Quiero entregarte toda mi vida sin reserva, Señor. Y pedirte que tú obres en ella. En esta mañana es mi deseo entregarme por completo a ti, Señor. Poner toda mi confianza, toda mi esperanza en ti, el único Dios verdadero, el único que puede librarme del lazo del cazador, de la peste destructora, de la enfermedad, de la muerte. El único que aunque yo muriera, pudiera incluso levantarme de entre los muertos, eres tú, Señor. Por eso hoy me entrego y quiero entregar todo lo que soy, mi vida, mi familia, mis bienes, mi persona, todo lo que soy, Señor, te pertenece a ti. Haz conmigo como tú quieras hacer, Señor. Haz conmigo como tú quieras hacer, Señor. Obra hoy en mi corazón. Obra hoy en mi vida. Examíname, Señor. Y te doy gracias porque tu palabra, porque definitivamente tu palabra, Señor, es la verdad que nos lleva a experimentar la verdadera libertad. Entendemos que somos libres de la ley, Señor, pero somos ahora siervos por amor tuyos. Y es un gozo, Señor, pertenecer a este nuevo pacto. Porque en este pacto, Señor, podemos verte cara a cara. Al participar de este pacto, Señor, podemos verte cara a cara. Recibe todo lo que somos, Señor. Recibe todo lo que tenemos como una ofrenda fragante para ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias en esta mañana. Amén. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Ya para terminar. Me gustaría invitarle a que usted profundice mucho en este tema. Si usted es de esas personas así como yo, les gusta escudriñar la palabra, profundice en todo esto para que usted mismo tenga bases firmes y sólidas. No solamente, no, porque el pastor Gerardo una vez nos lo dijo, no, porque en la palabra dice y está escrito de esta manera. Amén. Así que les invito a que haga esto. Como anunció ya el pastor Saúl antes de este mensaje, la semana que viene nos vamos a reunir, si el Señor lo permite, en este lugar para celebrar la cena del Señor. Vengamos con alegría, con mucho gozo, a hacerlo, a compartir los elementos del pan y el vino, de honrar de esta manera su nombre. Recordar que participamos con ese pan y ese vino de un nuevo pacto que es mucho mejor, que descansa sobre mejores promesas y que tiene un mejor mediador. Así que si usted tiene la oportunidad, venga acompañado, tráigase a un hermano y juntos honremos al Señor. Igualmente les recuerdo que si por alguna circunstancia, algún motivo de salud, usted no puede venir, nosotros estamos haciendo transmisiones en vivo de todos los mensajes, incluso del tiempo de la alabanza. Así que el día que usted, por alguna situación, no pueda venir, conéctese, síganos en nuestras redes sociales, incluso ahora al llegar a casa, métase, reprodúzcalo, compártalo, porque de esa manera está beneficiando estos algoritmos para que nuestros mensajes lleguen a más personas. Dígame, ¿cuántas personas no pueden ser bendecidas en su vida por un mensaje como el que predicamos hoy o como el que se ha predicado cada domingo en este lugar? Así que usted puede participar compartiéndolo, dándoles me gusta, haciendo todo para que estos videos lleguen a más y más personas. Como dijo mi esposa en la semana, mi esposa en primer lugar le manda saludos, está bastante afectada esta semana junto con mi hija. Creo que todo el trajín esta semana ya le tocó fuerte, iba como 2 o 3 veces al día al hospital, exámenes, llevando la comida, trayendo ropa, llevando, viniendo. Entonces todo ese trajín, ese estrés le causó verdaderamente un malestar. Yo aguanté un poquito más y por eso ella no nos acompaña en esta mañana. Si puede en su hogar, ore por mi esposa, por mi hija,
Así como oramos por la salud de muchas personas, si hay alguien quebrantado, les pedimos que no haga de la iglesia un foco para que se contagie más personas. Simplemente usted esa semana, mientras se recupera y el Señor le da la sanidad, conéctese a través de los medios que tenemos en redes sociales y a la siguiente semana venga con alegría a continuar adorando a nuestro Señor. De mi parte, no tengo más anuncios que decir. A los que están atentos, discúlpenme, si tengo uno. A los que están atentos de la aplicación de la lectura de la Biblia, con el plan bíblico, les hicimos algunas actualizaciones. Prontico estamos publicándolas ya para que todos disfrutemos de esto. Y continuamos con el plan bíblico que tenemos día a día durante este año. Nos hemos propuesto la meta de leer la Biblia completa en un día, todos juntos como congregación. Así que atentos. Si hay alguien que no esté incluido y que quiera incluirse, pues escríbame o escríbame a mi esposa y nosotros lo incluimos en el grupo para que pueda descargar esta aplicación también.